Entonces, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción que crea el Registro Nacional de Personas Fallecidas por actos de terrorismo y establece el deber de informar dicha circunstancia en el certificado de defunción. Proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para prevenir, fiscalizar y sancionar la operación de vertederos ilegales y rellenos sanitarios clandestinos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia suma para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, las circunstancias que se señala. Indicación sustitutiva de su excelencia el presidente de la República al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos, con informe financiero. También se comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por diputados y diputadas autores del proyecto de ley que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales en materia de explotación, fiscalización y información de funcionamiento legal de vertederos y rellenos sanitarios, correspondiente al boletín 16421, por lo cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 del reglamento, lo retiran de tramitación. Oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por medio del cual responde oficio número 91 de esta comisión, remitiendo información sobre los siguientes puntos. Informe final de revisión especial de los procesos relacionados a la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal en el contexto de la implementación del Plan de Búsqueda de octubre de 2023, realizado por la Unidad de Auditoría Ministerial de esta cartera de Estado. Y también el Ejecutivo nos hace llegar las indicaciones que el Presidente de la República ha presentado al proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, boletín 12092, actualmente en trámite en la Comisión, con el propósito de informarlos acerca de las propuestas de cambio que le está haciendo a este proyecto, que en alguna época fue despachado por esta Comisión en primer trámite constitucional. Se hará llegar mediante correo electrónico la información entregada por el Ministerio de Justicia, tanto en el tema que se conoce acá como el caso de las osamentas, como en las indicaciones relativas al régimen sistema registral y notarial. También, señor presidente, correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, excusando en el día de hoy al señor ministro, pero asistiendo el señor Jaime Gajardo, su secretario de Justicia, acompañado de la jefa de división jurídica, María Esther Torres, del abogado de la división jurídica, don Mario Araya, y de la abogada de la división jurídica, señora María Florencia Draper. Por el Defensoría Nacional, el señor Carlos Verdejo Galleguillos, que ya se encuentra presente. Tenemos también el correo electrónico de la diputada señorita Carol Cariola, mediante el cual comunica a la comisión que debido a estar en reposo médico, en conformidad al artículo 42 del reglamento, no podrá participar en la sesión de hoy, no obstante lo cual reemplaza a la diputada señorita Cariola la diputada señora Ana María Casmuri, que ya se encuentra presente. Por su parte, hay correo electrónico de la diputada Daniela Chicardini, a través del cual solicita considerar poner en tabla el proyecto de ley boletín 11.948-07, que establece una circunstancia agravante en delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos, aprobado en general en sala y que se encuentra en esta comisión en segundo trámite reglamentario. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero hacer presente dos cosas a la comisión. En función de los oficios remitidos por el señor Ministro de Justicia, nos pusimos de acuerdo con su gabinete y él va a asistir el día de mañana a poder dar cuenta del tema de osamenta, registro notarial y nombramiento del espejo, que era lo solicitado por la comisión. Entonces vamos a disponer que eso sea vamos a dividir la sesión en dos, la primera hora destinada a esa materia y la segunda hora vamos a continuar con la discusión del proyecto de ley de reincidencia.
Lo otro que es importante de la cuenta es que el gobierno volvió a colocar urgencia al proyecto de reglas de uso de la fuerza. Entonces vamos a tener que sesionar con reglas de uso de la fuerza en conjunto con la Comisión de Seguridad Ciudadana. Entonces estoy, claro, esperando coordinar con el presidente, con el diputado Longton, que preside Seguridad Ciudadana, para que coordinemos un horario. Originalmente lo hacíamos los días miércoles en horario de la Comisión de Constitución. Sin embargo, este proyecto de reincidencia se va a sumar también a otro proyecto de ley que es re importante, que es de asistencia a víctimas, que también entiendo va a recaer, o sea, que está en esta comisión y que tiene una indicación sustitutiva. Entonces, la idea es poder coordinar, no sé si poder verlo ese paralelo a la sala, fijar otra fecha, porque Seguridad Ciudadana también tiene varios proyectos de ley que tramitar. Entre ellos, estamos sacando Ministerio de Seguridad Pública, este también está ahí, y se viene ahora también el proyecto de narcofunerales, que también tiene urgencia y que es re complicado, entonces hay que apurarlo, entonces vamos a tener harto trabajo y ahí le pido disposición a la comisión. ¿Les parece? Diputado Benavente, luego diputado Chicardini. El proyecto de asistencia a las víctimas, ¿qué urgencia tiene? No tiene urgencia todavía. ¿No tiene urgencia? Ya. Se presentaron las indicaciones, no llega la urgencia. Pero seguramente, o lo que esperamos es que tenga urgencia. Hay que recordar que ese proyecto de ley está radicado en esta comisión. Era un proyecto de ley presentado al gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que justamente esta comisión acordó no seguir su tramitación en tanto no viniese con un componente orgánico importante. O sea, no es que esta comisión no le haya dado tramitación, sino que esperamos que efectivamente viniera de una manera distinta, solicitó la comisión, eso lo tomó el Ministerio de Justicia y debiéramos volver con esa tramitación. Diputada, sobre el punto, diputada Giles. Presidente, primero quisiera darle la bienvenida a la diputada Gasmuri, a la diputada Chicardini, que entiendo que viene por un asunto puntual, la diputada Gasmuri por un reemplazo, y darle la bienvenida, que no se la había dado antes, a la colega aquí presente, que entiendo que va a seguir asistiendo como corresponde en su calidad de titular, sin reemplazos. Por otra parte, presidente, digo que es en torno a lo que usted acaba de decir, porque hay dos cosas que me gustaría comentarle. Primero, que como el ministro parece que va a acompañarnos mañana, después de casi 2 meses de ausencia de esta comisión, que es donde él es colegislador, no sé si la mitad de la sesión será suficiente con la cantidad de inquietudes que hay. Es una primera cosa que es de su resolución, por cierto, pero que yo le comento que pudiera ser necesario tal vez más tiempo, dependiendo de las inquietudes y la satisfacción de las inquietudes, que es lo que me imagino que buscamos. Entonces, eso quizás habría que repensarlo o verlo. Y además de eso quisiera preguntarle, presidente, esta tan sorpresiva como el retiro de la urgencia de RUF, es la reincorporación de la urgencia RUF. ¿De qué urgencia se trata? Y cuando usted señala que vamos a buscar el horario, ¿cuál sería el horario posible? Porque dependiendo de su urgencia, habría que comenzar desde mañana o desde la próxima semana. Me gustaría tener mayor claridad respecto a eso. Muchas gracias. La pasada semana, como bien dice la diputada Flores, es distrital, tiene urgencia calificada de suma. Tengo que coordinarlo también como corresponde con Seguridad Ciudadana para ver los horarios, porque como le decía, Seguridad Ciudadana tenía un tema. Así que lo vamos a ver, diputada, de todas maneras. Creo yo que la mitad de una sesión bien desarrollada no debiera tener problema. Tenemos urgencia con este proyecto de reincidencia, que es re importante, vienen más indicaciones también. Y también dar la bienvenida, como bien hizo usted, a la diputada Gasmuri, que viene en reemplazo, y la diputada Orsini, que solo tiene que pagar el piso cuando ya lo defina, como nueva integrante de la comisión. Diputada Chicardini. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la Comisión de Constitución. Presidente, mire, nosotros hace bastantes años, de hecho 2018, hicimos ingreso en conjunto con un grupo de parlamentarios de un proyecto de ley que en el año 2020 se somete en votación en la sala donde está votado en general y vuelve a la Comisión de Constitución. Y este proyecto dice relación con fortalecer la denuncia que hacen los dirigentes sociales. ¿A través de qué? A través de la protección que hay que entregarle a tantos liderazgos que hay en nuestros territorios y que están en la primera línea para defender justamente a sus vecinos y vecinas contra
contra la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Y este proyecto de ley establece justamente un agravante cuando hay amenazas o represalias justamente de delincuentes hacia nuestros dirigentes y dirigentas sociales. Por lo tanto, presidente, yo quiero pedirle la venia a la comisión para poder poner en tabla el proyecto de ley en su votación en particular y poder avanzar rápidamente en temas que yo sé que hay interés transversal y que sin duda cumple también con una agenda de seguridad, que en eso estamos todos comprometidos, porque tenemos que entregarle las herramientas primero a nuestros dirigentes para que finalmente puedan colaborar contra esta situación compleja de inseguridad que hay en sus poblaciones, en sus territorios, en sus sectores, pero también, por supuesto, que esto vaya en la línea de entregarle la seguridad a todos los chilenos y chilenas. Eso, presidente. Que fue aprobado en general por la comisión y volvió de la sala con indicaciones, pero con indicaciones que son más bien formales. Disculpe, con indicaciones que son más bien formales que presentó la diputada Girardi, que era no solo hacerlo aplicable a juntas de vecinos, unión comunal, sino también a organizaciones de defensa medioambiental. Viene con otra indicación de hacerlo aplicable a organizaciones de interés público constituidas conforme a la ley 20.500 y a las organizaciones comunitarias en general. Así que es un buen proyecto que tiene solo ese alcance, es de un solo artículo, fue aprobado en general en la comisión y también en la sala con esta indicación, así que lo vamos a colocar en fácil despacho porque es un solo artículo, agrava la penalidad a quien que agrega a los dirigentes sociales, que yo sé que es una problemática bien compleja. Yo creo que la comisión va a estar de acuerdo, diputada, en colocarlo en fácil despacho la próxima semana. ¿Ok? Sí, pues, ¿están todos de acuerdo, no? Sí, presidente. Así lo sé. Sí, pero creo que es bueno consensuarlo con la anuencia, porque son dirigentes sociales y es un tema que está bien complejo, sobre todo, como bien dice la diputada Chicardini, por el tema del crimen organizado. Muchas gracias. La presente sesión número 148 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Es el boletín número 15.861-07, que está en segundo trámite constitucional y está calificado con urgencia suma. Nos acompaña para estos efectos el señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, junto a los abogados de la División Jurídica, María Florencia Draper y también Mario Araya, a quienes damos la bienvenida. Lo mismo al representante de la Defensoría Nacional, don Carlos Verdejo, que dice que él puede venir perfectamente solo, que no es necesario que el señor Arrasa lo acompañe, que conste en acta, por favor. Es una broma. Muy bienvenido, don Carlos. Y también por la Fiscalía Nacional, don Ignacio Castillo. Quedamos... ¿Cómo? Sí. Oye, quedamos entonces en la discusión pendiente del artículo 228 quinques, que se encuentra pendiente. Recordar que dice relación con la cooperación eficaz calificada de un condenado, que es un tema que le dimos un amplio debate en la sesión anterior, y hay una nueva propuesta que trata de subsumir las problemáticas planteadas por los miembros e integrantes de la comisión en la sesión anterior, y le voy a ofrecer la palabra entonces al Ejecutivo sobre la materia, señor subsecretario. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Y respecto al artículo 228 quinques, que efectivamente la semana pasada tuvimos una larga discusión al respecto, nosotros desde el Ejecutivo enviamos una nueva propuesta a la Secretaría de la Comisión, y en la propuesta principalmente se hacen las siguientes modificaciones, presidente. En primer lugar, se limita la rebaja de la pena. Ya en la propuesta inicial decía era de 2/3 hasta 1/3, y en este caso se limita a 1/3 en razón de la discusión que se dio la semana pasada. Y en el caso del presidio perpetuo se disminuye a 1 grado o 2 grados dependiendo del tipo de presidio que se trate. Y con eso el juez deberá determinar el quantum exacto a imponer.
En segundo lugar, se elimina la procedencia de las penas sustitutivas, también en razón de la discusión que se había dado la semana pasada. Entonces, quedaría la cooperación calificada, o sea, eficaz calificada, quedaría solo para la rebaja de hasta 1/3 de la pena, de 1 o 2 grados dependiendo del presidio perpetuo, y no habría posibilidad de sustitución de la pena, ya sea a la libertad vigilada intensiva o la de expulsión, principalmente para que esto sea concordante con lo que se hizo en su momento, o lo que ha estado haciendo, mejor dicho, el Congreso Nacional en materia de Ley 18.216. Luego, en el inciso segundo se modificó también para hacerlo concordante con el artículo 228 quater, y además se le incorpora en los incisos tercero y cuarto se incorpora la necesidad de que el fiscal otorgue medidas de protección para el cooperador calificado, o sea, eficaz, de un condenado, y también el juez puede adoptar también estas medidas de protección necesarias. Y recogiendo una observación del diputado Ilavaca, se amplía la facultad para que el juez eventualmente pueda rechazar, no solo si es que no está fundada suficientemente la solicitud del fiscal, sino que también si no concurren los requisitos del artículo. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. La propuesta entonces señala artículo 228 quinques, cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del fiscal regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena hasta en 1/3 o en 1 o 2 grados en caso de presidio perpetuo. El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos que permitan satisfacer algunos de los fines de los literales indicados en el artículo anterior. En estos casos, el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador en los términos de la letra B del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias. El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo. Agregar a lo que planteaba el señor subsecretario con esta propuesta, que queda abierta para que la suscriban las y los diputados, yo la estoy suscribiendo, de que este artículo 228 quinques se marca dentro del Estatuto de Cooperación Eficaz, no solo por la referencia expresa que hace el inciso segundo de esta nueva propuesta, sino porque efectivamente regula la institución. Solo a mayor abundamiento recordar que tratamos cooperación eficaz, cooperación calificada, y la que no sea cooperación calificada, no sea cooperación calificada a un condenado ni cooperación eficaz, tiene la colaboración sustancial como atenuante del artículo 11, número 9, don Ignacio. Al respecto, señor subsecretario, luego le va a dar la palabra a don Carlos de la Defensoría, luego al Ministerio Público y luego abrimos una ronda de comentarios. Sí, presidente, solo una precisión, que como la semana pasada se eliminó el catálogo que tenía contemplado el 228 quater, cuando hablamos de cooperación eficaz calificada, eliminamos el catálogo de delitos después de la discusión, el 228 quinques debería ser por los delitos señalados en el inciso primero del artículo 228 bis, para que sea completamente coherente y no del artículo anterior que estaba originalmente puesto, porque ya se eliminaron el catálogo de los delitos del 228 quater. ¿Eso está en el inciso? Primero. Claro, en la segunda línea. Entonces, tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el 228 bis. En el artículo, en el artículo 228 bis, y eliminamos lo de en el inciso primero del artículo anterior. ¿Ok? Ok. La Defensoría Penal Pública tiene la palabra. Don Carlos. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a los honorables presentes. A ver, nosotros como Defensoría, con la redacción que se propone en sí, no hay grandes diferencias. El problema es lo que falta. ¿Ya? Es decir, estoy pensando en lo siguiente. A ver, no, hay que plantearlo bien. El tema de la cooperación eficaz es un tema delicado, contracultural, como se ha dicho acá,
es un tema delicado porque de lo que se trata es de entregar una herramienta a la investigación, a la fiscalía, a las policías, para que puedan atacar el crimen organizado, las bandas, etcétera, digamos, los tráficos de drogas, los tráficos de personas, los delitos más graves y las organizaciones más peligrosas. Y el diseño de la cooperación eficaz está basado en los incentivos al cooperador. Es bueno para el cooperador, le favorece al cooperador efectuar esa cooperación. Le rebajan la pena, eventualmente si es calificada y se cumplen determinados requisitos lo pueden sobreseer definitivamente, le pueden dar medidas de protección. Pero en nuestra modesta opinión como Defensoría Penal Pública, la cantidad de cooperaciones eficaces va a ser ínfima si no se considera para el cooperador imputado, pero también para el cooperador condenado, la posibilidad de recuperar su libertad. Es así. Usted le puede decir al cooperador, mira, ¿sabes qué? Estás con perpetua calificada, pero te lo vamos a bajar a perpetua simple, entonces son 20 años. No sé si se da mucho incentivo para ese tipo, por muy valiosa que sea la información que tenga, entregarla, si igual voy a estar 20 años preso. Una cosa distinta es que sea automática, que no es lo que planteamos. Es decir, no siempre las rebajas de pena que favorezcan al cooperador le van a permitir cumplir determinados requisitos, fundamentalmente de años. Pero, por ejemplo, si aquí se puede rebajar 1/3 o 1 o 2 grados, a lo mejor ese cooperador, y si fuera 2/3 como en el original, a lo mejor ese cooperador podría cumplir algunos tiempos, el condenado me refiero, algunos tiempos como para poder optar a algún beneficio intrapenitenciario, salida dominical o incluso la libertad condicional si se cumplían determinados requisitos que son los que se han modificado recientemente, que son más exigentes. Entonces, el principio es que si queremos que la cooperación, y yo creo que lo que todos los parlamentarios desean unánimemente, que la cooperación sea un instrumento eficaz para atacar el crimen organizado, es esencial, en nuestra opinión, que el cooperador pueda tener acceso a penas sustitutivas o a beneficios intrapenitenciarios, o al menos la posibilidad de hacerlo o de acercarse a ellos. Porque de lo contrario, en la naturaleza humana no va a tener incentivo para cooperar con la recuperación de la libertad. Entonces, si se rebaja en 1/3, ¿cuánto tiene que cumplir para obtener una libertad vigilada? Si los depresivos perpetuos se rebajan en 2 grados, perpetuo calificado se rebaja en 2 grados, va a quedar en 15 años y un día 20 años. O sea, la verdad es que si lo que queremos es que la institución funcione como cooperación eficaz con todas las complejidades que tiene, bajo la dirección de un Ministerio Público, que el Ministerio Público la dirige, la reconoce y establece los acuerdos de cooperación, es evidente que esto va a ser así. Y con esto termino, muy brevemente. Por favor, no hay que pensar, puedo tener muchas diferencias con el Ministerio Público, puedo a veces ser muy crítico y hasta irónico con el Ministerio Público, lo he sido montones de veces, pero por favor a nadie se le vaya a ocurrir que va a haber un fiscal que al, no sé, al Niño Guerrero o al jefe del tren de Aragua lo va a dejar libre a la semana después de haber sido condenado porque le dio una cooperación eficaz. Eso no va a ocurrir porque los fiscales son esencialmente personas bastante responsables y que además están sujetas a bastantes controles internos. Estas cooperaciones calificadas requieren además la autorización de los fiscales regionales, de tal manera que esa figura no va a ser en la práctica. Es indispensable que el cooperador cuente con el incentivo de que pueda recuperar su libertad. Puede que sea inmediatamente como consecuencia de la cooperación y las rebajas de grado, puede que se le acerque a ella en el tiempo, pero si no se considera ese tema de las penas sustitutivas, honestamente y lastimosamente creo que los resultados de la cooperación eficaz van a ser ínfimos. Muchas gracias a la Defensoría. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Como primera cosa, y un poco es la misma línea, bueno, aprovecho obviamente, presidente, por su intermedio, de saludar a las honorables diputadas y los honorables diputados que nos acompañan en esta comisión. Ahora, siguiendo un poco lo que señalé en la sesión anterior, esto es básicamente una cuestión de política criminal que uno debe ceder, ¿cierto?, y como corresponde a esta comisión a fines de que, por así decirlo, resuelva aquello que le estime más
razonable desde la perspectiva de cómo vamos a enfrentar el problema de la criminalidad organizada. La pregunta que creo yo uno podría hacerse en el fondo, y es el sentido de las cooperaciones eficaces, particularmente en aquellas que buscan romper, por así decirlo, la huella de silencio que es la que de alguna manera caracteriza a las organizaciones criminales, es si es que la cooperación eficaz que acá se propone es capaz de romper, ¿cierto?, ese pacto o esa condición de silencio que se produce dentro de las organizaciones criminales. Es decir, si eventualmente el premio, beneficio, como uno quiera llamarlo, respecto a aquel que está dispuesto, digamos, a delatar y por lo tanto a romper ese pacto de silencio, es suficientemente fuerte como para incentivarlo a hacerlo. Efectivamente, si uno mira la experiencia comparada, uno diría que hay básicamente dos formas de hacerlo. Una, como planteaba, ¿cierto?, el representante de la Defensoría, esto es con una rebaja sustantiva que imponga de alguna manera la posibilidad de obtener una libertad a través de lo que nosotros conocemos como la 18.216, o la otra alternativa, que siempre es una alternativa viable, es que a través de los beneficios intrapenitenciarios y luego particularmente la libertad condicional, aquello se pueda lograr todavía, digamos. Yo creo que efectivamente uno podría pensar, manteniendo, ¿cierto?, la regulación del Ejecutivo, si es que es lo que la Comisión finalmente determina, pensar en alguna modificación que imponga, particularmente en el Decreto Ley 231, la posibilidad de poder incentivar también en vía, por así decirlo, de ejecución o progresividad penitenciaria, la posibilidad de que las personas puedan optar a algún tipo de beneficio intrapenitenciario o libertad condicional. Yo creo que por ahí puede ir el camino. Pero efectivamente una posibilidad para que en algunos casos, al menos en aquellos casos en que, dada la rebaja de condena, pudiese darse un supuesto 18.216, pensemos en aquel caso en que por la pena original no le daba para una pena sustitutiva, pero la rebaja de la pena le permite llegar a la pena sustitutiva, yo creo que ahí uno podría considerar razonable abrir la puerta para que pudiese darse esa pena. Como por ejemplo podría ser una libertad vigilada o una expulsión, por ejemplo, tratándose de otras circunstancias. Dicho eso, que insisto, es una cosa que de luego corresponde a la Comisión, yo quisiera detenerme solamente en dos cosas, presidente. Una, me parece que a diferencia de la cooperación eficaz, simple y calificada, donde es más evidente la relación que hay entre el fiscal y aquel cooperador, uno debiera pensar en la posibilidad de que acá tenga más injerencia el juez, por así decirlo, competente, porque básicamente el juez va a tener que tomar una decisión respecto de rebajar la condena, que constitucionalmente es una cosa que le corresponde a él. Por lo tanto, yo sugeriría algún tipo de audiencia en la cual los dos intervinientes, el fiscal y el colaborador, ¿cierto?, pudiesen de alguna manera dialogar con el juez a efectos de que el juez entienda de que se dan los presupuestos, además de formales, de fondo, dado que se abrió en el inciso final eso, a efectos de considerar la colaboración sustantiva. Y por último, me parece que en el inciso antepenúltimo, uno debiera igual considerar que el fiscal, dado que esto se trata de una cooperación en un contexto de un acuerdo, el fiscal debiera tener la posibilidad de, no la obligación de, porque es básicamente parte del acuerdo, de imponer una medida de seguridad respecto del cooperador y no en términos obligatorios como está. Pero esos son mis comentarios, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Ilavaca, al diputado Sánchez y el diputado Longton. Diputado Ilavaca. He sufrido un atentado, presidente, me han sacado el micrófono después de la destrucción del mismo por parte de la diputada Gil la semana pasada. Sí. Pero quiero rescatar lo que hoy día nos presenta el Ejecutivo, que efectivamente tiene cada uno de los temas que pusimos en discusión la semana pasada. Porque recordemos que estamos hablando de cooperación eficaz de un condenado. Ya sacamos las cooperaciones eficaces normales, tanto la simple como la calificada. Estamos hablando de un condenado generalmente por otro delito. Y los beneficios que traía la norma original eran, a mi parecer, eran absolutamente excesivos, porque estamos hablando de 1 o 2/3 de la sustitución del presidio de reclusión efectivo por una pena sustitutiva. Y libertad vigilada sin necesidad de cumplir requisitos. Eso era lo que estábamos planteando la semana pasada. Y hoy día, efectivamente, la nueva propuesta del Ejecutivo elimina esto y establece esta rebaja de pena hasta 1/3 y el 1 o 2 grados. Yo me quiero quedar con lo que dice el Ministerio Público, presidente, de que esto es parte de política criminal, ¿ya? Y como es una decisión de política criminal, es a este Congreso Nacional el que debe determinar los alcances de la misma.
Y no me puedo abstener de decir algo respecto a lo que nos dice el representante de la Defensoría, en tanto de que esto no implicaría abrir una puerta porque nuestros fiscales son bastante criteriosos. Yo creo que son criteriosos, no dudo. Pero si es que no, y si es que efectivamente esto significara la apertura de la puerta para que algún criminal de aquellos u otros más peligrosos pudieran acceder, porque efectivamente lo que estamos diciendo, y el mensaje, además de atacar el crimen organizado y el narcotráfico, es que señores criminales condenados por cualquier delito, si ustedes nos dan información, nosotros les vamos a entregar beneficio. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, creo que la propuesta nueva del Ejecutivo en lo particular me satisface y yo, presidente, voy a estar de acuerdo en votar afirmativamente esta ley. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Y por el micrófono, diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. He tenido la posibilidad de revisar la nueva indicación presentada por el Ejecutivo y en términos generales me parece bien, pero echo de menos un solo tema, que fue lo que levantamos con el diputado Alessandri la semana pasada respecto a que esta medida de cooperación calificada de una persona ya condenada no pudiera aplicarse a quienes hubiesen cometido delitos de especial gravedad que están contenidos dentro del catálogo al cual había hecho o hacía referencia esta norma originalmente. Los delitos a los cuales hacíamos referencia ahí son conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores. Yo entiendo, y es una cuestión de sentido común, que a todos nos interesa poder desbaratar bandas criminales, pero esto tiene que equilibrarse también con otro interés, que es que quienes sean delincuentes excesivamente peligrosos no puedan usar esto para rebajar demasiado su condena. Entonces, es por lo mismo que he actualizado la redacción de esta indicación, tomando en consideración, en el fondo, la nueva indicación presentada por el Ejecutivo, pero agregándole esta frase, que es: con excepción de los delitos de conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores, y he enviado ya a la Secretaría, debiese estar ya ahí para imprimirse la indicación. La han suscrito también los diputados Alessandri, Benavente y Flores, y yo lo que le solicitaría a la comisión es que podamos aprobar esa redacción, que, insisto en el punto, es exactamente igual que lo que presentó ahora el Ejecutivo, con la única añadidura, que es que se exceptúan expresamente estos delitos donde, sin perjuicio de que evidentemente nos interesaría y le interesaría a la sociedad toda poder desbaratar bandas criminales a propósito del otorgamiento de estos beneficios, creo que sería inconveniente que pueda usarse esto, por un lado, para que se beneficien delincuentes muy peligrosos, y por el otro lado, creo que la semana pasada lo había comentado por su intermedio el diputado Longton, que esto puede usarse como una herramienta más entre las guerras de bandas. En el fondo se acusan entre unos y otros para favorecerse a costa del otro, y al final lo único que favorecemos con eso es que se sigan reciclando en la calle estos delincuentes, que lo único que provocan es un sufrimiento tremendo a miles de chilenos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy breve. A mí me parece razonable la propuesta del Ejecutivo. Voy a ver la del diputado, la que comentó el diputado Sánchez, pero me parece que avanzar en esta línea de manera prudente es el camino, porque si avanzamos en la línea del Senado, me parece que podemos generar el efecto inverso, es decir, generar una sensación de impunidad que se va a concretar en los hechos de que personas condenadas por graves delitos, a cambio de información que lo más probable van a poseer porque se dedican al crimen organizado y el narcotráfico, por delatar a una persona van a pasar muy poco tiempo privados de libertad, y personas que siguen siendo un peligro para la sociedad van a optar este beneficio por el incentivo de poder apresar quizás a bandas consolidadas de narcotráfico y crimen organizado. Es decir, estás liberando por un lado un delincuente avesado y por otro lado apresando a otro. Me parece que eso puede generar consecuencias muy lamentables para los chilenos, y es por eso que me parece que es eliminar lo de las penas sustitutivas. Me parece que está bien. Incorporar quizás algunos delitos de los cuales no se puedan dar beneficios está bien, quizás no va a producir el incentivo, como dice el defensor, la Defensoría Penal Pública, de poder avanzar en que alguien coopere eficazmente, porque el incentivo quizás no va a ser el suficiente, pero me parece que no podemos caer en
en la contradicción de liberar o que se corra el riesgo de liberar a alguien que sigue siendo un peligro por un grave delito para obtener información valiosa para apresar a otro delincuente. Así que eso, presidente, esperemos que esta indicación pueda ser aprobada. Muchas gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra a la diputada Gasmuri y luego a la diputada Giles. Gracias, presidente. Yo, frente a esta propuesta del diputado Sánchez, que se ha puesto en conocimiento de la comisión, me gustaría conocer en particular la opinión detallada de la Defensoría en esta modificación nueva, esta propuesta, y cuáles son, cómo lo ve, justamente porque creo que aquí podemos caer en algunos errores y me gustaría que la Defensoría explicara más en detalle los alcances de esta presentación, de esta indicación presentada por el diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada Gasmuri. Tiene la palabra la diputada Pamela Giles, luego Maite Orsini. Voy a recoger el pase que me hace la diputada Gasmuri y voy a referirme primero a la indicación que propone el diputado Sánchez, y quiero decir claramente que yo estoy en contra. Me parece suficiente la redacción que ha presentado el Ejecutivo, y en ese sentido pido que si se va a someter, se someta por separado a su votación y en el orden que corresponde, es decir, primero lo que estamos en discusión y después, cuando corresponda, la indicación del diputado Sánchez, con la que yo no concuerdo básicamente porque eso ya está contenido en la propuesta y en lo que ya llevamos de legislado. Entonces, pareciera más bien como una majadería de meter la palabra terrorismo en términos de que yo creo que ahí hay todavía abierta una discusión legislativa sobre ese punto, que no viene al caso intentar resolverla aquí. Además como subrepticiamente. Quería referirme al argumento que entregaba la Defensoría y recordar que de aquí de lo que se trata es meter a los delincuentes presos por harto tiempo, no al revés, ¿ya? Entonces, este llamado que nos hace la Defensoría en este caso, aquí estaríamos en el fondo redundando en una cooperación ineficaz. A mí me parece que va justamente en el sentido de lo que se propone esta legislación, ¿ya? Entendiendo lo de ineficaz como una ironía. O sea, aquí no se trata de dejar libres a los delincuentes, sobre todo en delitos tan graves como los que estamos tratando en este articulado en particular. Pero además de eso, quisiera agregar respecto del comentario que nos hace la Defensoría por su intermedio, que la percepción que tiene la ciudadanía, ya no yo, la mía da lo mismo, la del diputado y la vaca por su intermedio creo que también, la ciudadanía no tiene la impresión de que los fiscales sean lo eficientes o que debamos entregarles a ellos una decisión tan compleja, ¿ya? Y en eso la ciudadanía, a través de los mecanismos, los estudios existentes, las encuestas más o menos calificadas, ha sido clarísima. Y como nosotros somos representantes de la ciudadanía, a mí me parece que el camino que debe seguir el legislador es justamente el generar una normativa en que la subjetividad del fiscal quede reducida al mínimo, ¿ya? Y por lo tanto yo quiero, por una parte, suscribir la indicación que ha hecho el Ejecutivo y decir que, por supuesto, la voy a votar a favor. Muchas gracias, diputada Giles. Diputada Orsini. Gracias, presidente. Yeah. Habiendo escuchado ambas posiciones, tanto de la Defensoría como del Ministerio Público, yo entro en un conflicto. Por un lado, quisiera preguntar más bien a la Defensoría, desde el punto de vista de la política criminal, ¿qué es mejor para Chile? El que haya personas que han sido condenadas por un delito y han sido consideradas un peligro para la sociedad, por tanto, que están privadas de libertad y que puedan salir anticipadamente fuera, o que podamos meter a la cárcel, dicho en términos coloquiales, a personas que están libres y que son un peligro para la sociedad. Y en esa dicotomía, finalmente, mi pregunta es la siguiente. Si es que vamos a establecer una medida que es ineficaz porque no es de la envergadura suficiente como para incentivar a las personas que están condenadas en delitos finalmente a develar información que permita condenar a personas que están en libertad y que están siendo un peligro para la sociedad, ¿cuál es el sentido de la medida? Entonces, quisiera preguntar a ambos, tanto a la Defensoría Penal Pública como al Ministerio Público, sobre legislación comparada, de qué envergadura en países similares al nuestro son los incentivos para denunciar
este tipo de delitos. ¿Nuestra legislación quedaría con incentivos demasiado altos o demasiado bajos de aprobarse la indicación del Ejecutivo en comparación con otros países de la región que tengan índices similares al nuestro de delincuencia? Muchas gracias, diputada. Se ofrece la palabra. Yo particularmente quisiera dar mi opinión. Vuelvo a reiterar que esta es una institución excepcionalísima, como bien decía la Defensoría Contracultural. Recordar que en el artículo 228 la Comisión incluso eliminó el catálogo de delitos al cual se podía acoger la cooperación eficaz. Y lo que hace justamente el 228 quinques, por eso yo soy majadero en insistir que es integral y que toma también lo que señalan los artículos anteriores que regulan la institución, es no cualquier tipo de colaboración. Hay que recordar lo que es la cooperación eficaz, qué antecedentes tiene que entregar, efectivamente los líderes, los bienes, son temas bien específicos que trata el 228 que se entiende comprendido el 228 quinques, y justamente son los delitos más graves. Si uno podría establecer cuál es la escala, obviamente las personas que están condenadas, al igual como podría ser la cooperación eficaz calificada, efectivamente no son la parte más alta de la estructura piramidal de la organización, sino que efectivamente son personas más bajas. Me parece muy bien eliminar el catálogo de delitos en concordancia con el 228 Me parece también bien lo que plantea el diputado Longton en orden a que no fuera tan amplio el beneficio que uno le va a entregar, sino que fuera restringido. Entonces, cuando uno dice un presidio perpetuo, rebajarlo en 2 grados, vas de 20 a 10. Un tercio de la condena podría ser exactamente lo mismo. Uno entiende también cuál es el rol de la Defensoría, que es entregar mayor aliciente, y uno lo comprende. En este caso en particular, tiene que estar el beneficio o el premio, como lo denominaba el Ministerio Público, el premio... ¿Cómo le llamo? El beneficio premial tiene que tener una justa medida, no que sea un aliciente tan alto, sino que esté en su justa medida para determinados casos específicos. Vuelvo a insistir que está el 228 Entonces, yo estoy de acuerdo con la indicación de que nos propone el Ejecutivo, que he suscrito yo, que también la diputada Giles, que queda abierto, y también el diputado Vilavaca. Y yo creo que todos hemos opinado. El diputado Soto también suscribe, y le voy a entregar finalmente la palabra para que votemos. Antes, sí, diputado Soto, no podíamos terminar sin usted. No, gracias, estaba escuchándolo atentamente. Sí, gracias, siempre diputado. me inspiro en el presidente. Presidente, mire, yo creo que ya se encontró una redacción final y yo creo que va a tener una mayoría, es bastante sensata, razonable, son herramientas nuevas para el desbaratamiento de grupos organizados, se ha buscado mirar la realidad comparada, y son herramientas que yo creo que están bien diseñadas, pero distinta en la práctica, la operatoria, en qué momento se va a utilizar, en qué medida. Y el presidente ha hablado de la proporcionalidad entre el beneficio premial, es decir, la rebaja de condena, 10 años, 15 años, 5 años, obtener la libertad inmediata a cambio de satisfacer algunos de los fines que se establecen ahí. Y cuando uno mira el beneficio extremo, 10 años de... eliminar 10 años de cárcel de una condena, una persona que tiene más de 10 años probablemente cometió delitos no tan solo contra la propiedad, sino que también contra las personas, homicidios de ese tipo, a cambio de entregar algunos datos comprobables, verídicos, etcétera, que tengan que ver con la identificación de bienes que son de otra naturaleza distinta a las personas asesinadas por el mismo cooperador. Entonces, todo esto siempre hay una ponderación. O sea, por averiguar dónde tienen guardados los autos de tal clan criminal, va a obtener una rebaja de 10 años. Parece como desproporcionado. Por eso es fundamental acá que exista un baremo, una circular, una directriz de parte del Ministerio Público que establezca realmente una cierta proporcionalidad entre el beneficio y la información que se entregue bajo esta cooperación. Porque si no, esto se va a ir a las pailas, digamos. O sea, vamos a ser todos cuestionados por haber entregado beneficios excesivos, dejar en libertad a delincuentes profesionales que van a seguir actuando, incluso. Y ahí aprovecho echo de menos una observación que habíamos hecho de la posibilidad de que la persona que recibe uno de estos beneficios de rebaja de condenas y que vuelve en libertad, vuelve a cometer delitos, deba cumplir la pena por el nuevo delito, pero también la rebaja que se le entregó. Ojo con eso. No, parece que no se tomó muy en cuenta y me gustaría saber por qué no. Y segundo,
respecto a los beneficios, mire, a mí me parece que son razonables en general la información que se le pide al cooperador, pero ninguna de estos objetivos que se plantean, identificación de líderes, de bienes, el esclarecimiento de dónde está el lugar de la víctima, el lugar donde está la víctima, que es el más importante, creo yo, en el caso del secuestro, sustracción de menores, en ninguna parte se exige al cooperador de que dé testimonio en juicio. Es decir, basta que uno en una información privada sople al fiscal y le diga cómo se llama el jefe de la mafia o sus capitanes, sin siquiera actuar como testigo en juicio para obtener condenas. Basta con señalar esta información y obtiene los beneficios. Me parece que es poco exigente, si es que realmente lo que uno quiere, más que tener información, sobre todo cuando se trata de líderes y de bienes, tener la posibilidad de condenarlos. Y si no entrega su testimonio en juicio, el cooperador difícilmente se va a obtener condena solo con esos antecedentes. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Le ofrezco la palabra al Ministerio, luego a la Defensoría. Antes sobre el punto, diputada Giles. Sí, presidente, yo le pediría que las dos consultas que me parecen de la mayor relevancia que ha hecho el diputado Soto pudiéramos solucionarlas legislativamente, ojalá antes de someter a votación la indicación, porque no tengo claro si lo que deberíamos hacer es una indicación adicional, por ejemplo, respecto del aumento de las penas cuando hay una reincidencia de un cooperador, ¿cierto? Nos decía el diputado Soto por su intermedio, debiera cumplir entonces en reincidencia la pena sobre el nuevo delito y agregarle lo que se le restó, si eso debería ser una parte de esta misma indicación, de esta misma votación, o debería ser una indicación aparte. Me parece que eso le pido, presidente, que lo resolvamos antes de la votación. Súper. Muchas gracias, diputada Giles. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, o si prefiere a la Defensoría Penal Pública. La Defensoría, don Carlos. Gracias, señor presidente. A ver, voy a partir por lo más puntual, la consulta que hizo la diputada Gasmuri, en términos del agregado que se hace por parte del diputado Sánchez y otros honorables, me parece, en términos de que agregar, con excepción de los delitos de conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores, yo me pregunto, a mí confieso que me lo sopló de alguna manera algún asesor del Ministerio de Justicia, no diremos su nombre, le haremos una breve mirada sin que se dé cuenta. Claro, que al parecer existiría un problema de redacción, porque como se habla de las investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero, que sería el 228 bis, excepto los delitos de conducta terrorista, la referencia está hecha al contingente de delitos que son viables de ser beneficiados con la cooperación eficaz. Entonces, ahí no puedo decir que estoy 100%, pero mi intuición leguleya me dice que ahí habría un problema de técnica jurídica, de congruencia, de redacción, que haría muy difícil la aplicación de esa indicación. Eso. Segundo, en respuesta a lo que consulta el honorable diputado Orsini, a ver, de lo que yo conozco en derecho comparado, fundamentalmente esta institución tiene enormes aplicaciones y enormes rebajas. Insisto, tal vez en culturas distintas, cuando hablábamos de que esto era contracultural en Chile, pero me parece que tienen rebajas enormes. O sea, para poner cosas conocidas, digamos, Malcolm Towling cumplió creo que 3 o 5 años de privación de libertad por el homicidio de Orlando Letelier en Estados Unidos y cumplió 0 años por el atentado de Bernardo Leighton, 0 días por la muerte de Carlos Prat. Arturo Fernández Larios cumplió 7 años, digamos, por haber confesado el crimen de Letelier, y lo mismo con respecto a los coimputados. Pero creo que no solo en derecho comparado. Aquí en Chile, cuando se trata de delitos económicos, delitos de cuello y corbata, en que los imputados son de cuello y corbata, la cooperación eficaz es total. Ustedes se acuerdan que hubo una colusión de farmacias. Y no me acuerdo cuál, eran las 3 cadenas, pero no me acuerdo cuál fue la que denunció. Ahí hay diferencias entre los diputados de sus mismas coaliciones. Pero
el dato duro es que el que cooperó, supongamos que sea la farmacia del doctor Simi la que cooperó, ya. El que denunció la farmacia del doctor Simi, los otros 2 farmacias salieron totalmente condenadas, pero la del doctor Simi salió absuelta. Salió sobreseída porque cooperó. O sea, ese es el efecto que se nos entrega a la cooperación eficaz cuando se trata de delito económico en Chile. Exacto. Pero, o sea, en ese caso es Fiscalía Nacional Económica. Eso es una competencia de la Fiscalía Nacional Económica. Pero lo que quiero decir, el efecto de la cooperación eficaz que se entrega en Chile cuando se trata de delito económico y los afectados, los cooperados, son personas jurídicas, empresas grandes, son enormes. Entonces, usted me preguntó perdón, señor presidente, por su intermedio, me fui consultado cuál sería mi opinión de la política criminal. No, la política criminal, como dijo correctamente el representante del Ministerio Público, la debe fijar esta honorable comisión en conjunto con el colegislador, que es el Poder Ejecutivo. Mi modesta opinión, digamos, es que en materia de cooperación eficaz, el mayor incentivo para el cooperador es tener una opción cierta de recuperar su libertad. Si esa opción no está o se disminuye al mínimo, las cooperaciones eficaces van a brillar por su ausencia. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, la indicación que propone el honorable diputado Sánchez, yo creo que tiene un problema de redacción que resulta más o menos palmario, que tiene que ver con que vincula con el delito por el cual se está investigando, lo cual rompe cualquier lógica con la idea de beneficiar, ¿cierto?, a aquel que está cooperando para esclarecer un delito como aquellos que se pretenden excluir. Entonces, ahí yo creo que hay un problema de redacción, porque en realidad podría una persona que tiene, no sé, una condena por un hurto, quizás querer cooperar respecto de un homicidio, y probablemente habrían buenas razones para dejarlo cooperar, y no porque, al revés, porque está siendo investigado, o sea, porque hay alguien que está siendo investigado por homicidio, entonces no lo vamos a dejar. Yo creo, ahora, si la redacción se cambiara y entonces apuntara a lo que parece ser, que es lo que se estaba buscando en la idea original, hacia el sujeto, a mí me parece que, insisto, con la deferencia hacia el legislador, me parece que sería una indicación no sugerible, básicamente porque, en definitiva, lo que uno busca es que sujetos que han tenido contacto, incluso contactos con ciertos delitos de gravedad, también tengan la posibilidad. Otra cosa distinta es cuál es el nivel, ¿cierto?, de beneficio que se le otorgue, pero que tengan la posibilidad de poder, ¿cierto?, cooperar. De hecho, esto lo vinculo con lo que preguntaba alguien respecto de, en términos comparados, cómo estaríamos, por así decirlo, con esta legislación. Y la respuesta es compleja, porque hay países que tienen mecanismos de cooperación eficaz que son bastante más intensos que los nuestros, principalmente Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra, más intensos de lo que se proponen. Hay países que tuvieron momentos donde hubo mucho más intensidad en la cooperación y que después el tiempo volvieron a restringirlo y que después el tiempo lo volvieron a conceder. Pienso, por ejemplo, en el caso de Italia. El caso más emblemático en Italia es el caso de Tommaso Bruchetta, que fue un pentito, o sea, un arrepentido de la Cosa Nostra, que probablemente fue sin su declaración, como lo dice el propio fiscal que llevó la investigación en su caso. Sin su investigación habría sido imposible desbaratar a la organización de la Cosa Nostra y haber podido condenar a las personas que estaban en la cúpula en ese momento, pero a cambio de eso, una persona que había cometido secuestros, tráfico de droga y todo, no pasó un día preso, digamos. O sea, básicamente estuvo permanentemente en libertad. Lo mismo uno ve en la legislación inglesa, por ejemplo, a través de los testigos de la corona, que también tienen muchos niveles, por así decirlo, más altos. En nuestra región, más altos, digamos, por así decirlo, de premios, por así decirlo. A nivel latinoamericano, vimos con el fiscal general de Colombia que él, a través del principio de objetividad, que es distinto, podía bajar ostensiblemente las condenas en términos de su quantum, y por lo tanto eso da cuenta de algo más o menos similar. Lo mismo pasa en la legislación brasileña. Nuestra legislación, o sea, lo que se propone acá, a nosotros nos parece que nos permitiría avanzar. Yo siempre soy de la idea de que uno tiene que avanzar. Y esta legislación que propone el Ejecutivo avanza en ese punto. Permitiría que eventualmente sujetos que tienen conocimiento de investigaciones complejas puedan dar información a cambio de una rebaja que a lo mejor no es tan sustantiva como la que venía del Senado, pero es una rebaja razonable. Probablemente si elimináramos sujetos vinculados con ciertos delitos, probablemente eso se disminuiría más allá de lo que uno
quisiera. Termino, presidente, con respondiendo a las dos preguntas del honorable diputado Soto. Primero, respecto de que el sujeto vaya o no a declarar en juicio oral, eso es lo deseable. Y yo creo que eso en algunos casos va a pasar. No siempre tiene que pasar porque en algunos casos, sean razón del secreto, sean razón de que existen otras evidencias distintas que permiten igual corroborar la tesis del testimonio, puede ser que no sea necesario. Y yo creo que la normativa como está, a través del pacto, permitiría perfectamente llegar a ese acuerdo. Incluir esa condición. La segunda, en cambio, honorable diputado, creo que usted tiene razón. Si el interés del legislador fuese que en el caso de un nuevo delito, para no hablar de reincidencia, en el caso de un nuevo delito, estando todavía, por así decirlo, estoy pensando, yo creo que usted está pensando, por su intermedio, presidente, en la libertad condicional y la regla que se impuso en la lógica de la libertad condicional. Si estando todavía pendiente el tiempo en que eventualmente pudo haber, digamos, existido la pena de no haber sido rebajada y el sujeto cometiera un delito porque salió con alguna libertad condicional o con algún beneficio intrapenitenciario, si el legislador quisiera hacer eso, eso tiene que estar en la ley porque de otra manera no habría alguna posibilidad de que, creo yo, eso se pudiera considerar. No así lo de la declaración en juicio, que yo creo que es una cuestión que perfectamente puede quedar establecida en el mismo contexto convencional de la cooperación entre el imputado o el condenado en este caso y el fiscal. Exacto. Pero, pues, tiene razón. Sobre el punto, diputado de la vaca, luego le doy la palabra. Sí, una cosa pequeña, porque la semana pasada también conversamos este punto en particular respecto a las expulsiones, ¿ya? Porque habíamos señalado, y me parece que también había por lo menos un avance respecto a esta temática, porque claramente no podemos dejar abierta la posibilidad de que aquella persona beneficiada por cualquiera de este tipo de beneficios, tanto la cooperación simple, calificada y esta del condenado, vuelva a delinquir. Y eso también debe quedar claramente establecido. ¿Y por qué hago el símil con el expulsado? Porque lo que conversamos la semana pasada era muchas veces, el inmigrante que ha cometido un ilícito, condenado, coopera eficazmente, se le expulsa, entra por paso no habilitado y vuelve a delinquir. Entonces, ¿cómo queda eso abierto? Yo creo que en ese caso la sanción al delito nuevo más lo que en definitiva dejó de cumplir. Y si es que el Ministerio Público nos dice que deberíamos dejarlo expresamente escrito, yo creo que sería interesante poder ver esa indicación. Muchas gracias, diputado de la vaca. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, o sobre el punto tiene algo el Ministerio Público. El Ejecutivo. Presidente, bueno, muchas gracias por su intermedio. ¿Por qué optamos por la propuesta que se está haciendo? Tal y como se decía acá, efectivamente la cooperación eficaz de un condenado es algo que no tenía nuestra legislación y es bastante novedosa. En ese sentido, también plantean más o menos lo mismo que ya se ha dicho. No sabemos bien cómo se va a comportar, pero sí va a ser una herramienta más para las investigaciones que llevan adelante en el Ministerio Público para la persecución de crímenes, ya sea de crimen organizado, de narcotráfico o de crímenes altamente complejos. En ese sentido, lo que nosotros hicimos en razón de las propuestas que hubo la semana pasada fue, primero, acotarlo a una rebaja de condena, ¿ya? Es decir, pasar de 2/3, que era lo que proponía el Senado, a 1/3, y además también eliminar la posibilidad de acceder a alguna pena sustitutiva, como señalaba en el Senado, que era la posibilidad de acceder a la libertad condicional, principalmente por las diferencias que había. No lo limitamos en cuanto al tipo de delitos que podía haber cometido el cooperador eficaz, ya condenado, porque veíamos que la limitación estaba por el tiempo de rebaja, no por el tipo de delitos, ¿ya? Y en segundo lugar, no incorporamos una sanción en el caso de quebrantamiento, o en el caso de cometer un nuevo delito, por lo siguiente. Primero, porque al disminuir la posibilidad, o sea, al disminuir la cantidad de años o el tiempo de condena que puede cumplir una persona cooperador eficaz, condenado ya, va a ser muy complejo que pueda acceder, prácticamente imposible, a la libertad directamente. Al único beneficio que podría acceder eventualmente es a la libertad condicional. Si es que cumple
los requisitos de la libertad condicional y entendiendo que la libertad condicional ya tiene un conjunto de delitos que se excluyen aquellas personas que pueden acceder a la libertad condicional. ¿Ya? Entonces, si eventualmente llegara a acceder a la libertad condicional ya tiene una regla que en el caso de comisión de un nuevo delito, la libertad condicional se retrotrae o revoca. ¿Ya? Entonces, ahí veíamos que ese riesgo de que eventualmente la persona que hubiera cooperado eficazmente, ya condenada, cometiera un nuevo delito y eventualmente esta persona no hubiera una sanción, tiene una sanción en el caso de la libertad condicional, que sería la única posibilidad real que tenemos, tal y como quedó la redacción. Además, por cometer un nuevo delito, esta persona se le va a aplicar el artículo que aprobó esta comisión de reincidente. ¿Ya? Es decir, ya va a tener una sanción por lo que ya aprobó esta comisión en el artículo 68 ter. Entonces se le va a aplicar un agravante por haber cometido un nuevo delito. Y eso era preferible a todas las preguntas que surgían en razón a eventualmente poner una regla como la que se planteó en su momento acá. ¿Cuáles eran las preguntas que surgían? Bueno, primero que todo, ¿hasta cuánto tiempo se iba a aplicar, por ejemplo, en el caso que una persona hubiera cooperado eficazmente el 2024, condenada, pero eventualmente cometiera un delito el 2050? ¿Ya? ¿Cuál iba a ser el rango de tiempo? Eso era complejo determinar. Tendríamos que haber ido a la regla general, eventualmente 10 años, pero ya era discutible. Segundo, por ejemplo, si un cooperador eficaz condenado se le rebajan 1 o 2 grados de un presidio perpetuo calificado, pasa a un presidio perpetuo simple y comete un delito en la cárcel, porque va a estar en la cárcel. ¿Y qué delito en la cárcel podría ser? Por ejemplo, entrar a un celular, el 304 ter del Código Penal. También le íbamos a quitar la cooperación eficaz del condenado que había sido útil para definir para haber perseguido a alguna banda de crimen organizado. Entonces, ante esas preguntas que surgían, que eran dudas razonables, lo que preferimos fue disminuir la cantidad de años, o mejor dicho, de condena que se puede rebajar, y entendiendo que las otras circunstancias que se señalaban ya estaban cubiertas con las leyes ya vigentes y además con el artículo 68 ter ya aprobado por esta comisión. Oye, a mí me parece, le ofrezco la palabra al diputado Calisto. Sí, presidente, mire, yo quiero solicitar por su intermedio al señor subsecretario. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas y se lo consultaba aquí al señor defensor o representante de la Defensoría, que también nos pudiera aclarar, porque en definitiva lo que nosotros buscamos es que exista cooperación y que en definitiva es desbaratar bandas del narcotráfico, del crimen organizado. Finalmente, ¿es eficiente lo que estamos aprobando desde el punto de vista si es que finalmente una persona que participa en una banda de crimen organizado va a cooperar si es que no tiene la libertad? Porque en definitiva podemos tener una letra muerta en esto. Entonces, finalmente, quiero saber si el incentivo que estamos promoviendo es realmente un incentivo que va a permitir desbaratar o cumplir con el objetivo que queremos todos, en definitiva. Además, cuando se le ponen condiciones para que tenga una pena sustitutiva, la persona que participa de esta banda de criminalidad, esta persona evidentemente no tiene intachable conducta anterior. Estamos hablando de personas que están vinculadas al crimen, por lo tanto nunca van a poder tener penas sustitutivas. O sea, su colaboración va a ser, o sea, como resultado igual tener reclusión, estar preso, irse en cana, voy a decir. Sí. Entonces, mi tema es lo que estamos discutiendo hoy día, en la aplicabilidad. ¿Vamos a tener resultados o va a terminar siendo letra muerta? Entonces quisiera preguntar, bueno, a los tres, a la Defensoría, a la Fiscalía, al Gobierno, porque lo que nosotros buscamos aquí, porque si hacemos excepcionalidad, como dice el diputado Sánchez, me parece que en definitiva no va a haber colaboración. Yo quisiera, si me permite, diputado, hacer una
¿sí?, hacer una distinción, porque efectivamente no es necesariamente que el condenado que coopera eficazmente sea parte de la banda. No tiene que provenir de la misma estructura del delito. Como planteaba el Ministerio Público, puede ser un condenado por hurto que efectivamente tenga un dato relevante para poder desbaratar una asociación terrorista. ¿Te fijas? No tiene que ser necesariamente. Y lo otro, precisar que producto de la discusión anterior se eliminaron las penas sustitutivas. Lo único que quedó es rebajar hasta 1/3 la pena o en 2 grados en caso de presidio perpetuo. ¿Te fijas? Entonces, si sirve de algo, diputado, que también es mi opinión, es que efectivamente, claro, en la práctica, claro, está por verse. Pero si efectivamente uno tiene una persona que está condenado a presidio perpetuo, que son 20 años, y usted le ofrece una cooperación eficaz para estar 10 y no 20, vale decir la mitad, es harto. ¿Podrá ser más, podrá ser menos? Eso lo debatimos en la comisión anterior, porque también podríamos llegar a esta institución súper contracultural que un recién condenado que le queda 15 años por cumplir, uno le entregue más beneficios, y eso es lo que iba a producir, que fue opinión de la comisión, un mercado del sapo, de delación tras delación. Entonces, por eso decía yo, y por eso me tomo la palabra el diputado Calisto, es que el premio que se entregue tiene que tener un justo equilibrio entre efectivamente no afectar todo el sistema, y claro, si uno le pregunta no lleva a cumplir la mitad de la condena, efectivamente yo creo que es bueno. Es una institución nueva, es contracultural, pero como venía anteriormente era, utilizando un término coloquial, muy amplio, dejó muy pasado, efectivamente no. Entonces ahora lo restringimos. Y mi opinión también es que, así como y está bien, y así como el 228 Water eliminamos los delitos que eran objetos de una cooperación eficaz, me parece, por ejemplo, por nombrar solo algunos, el de la acción terrorista, que están compartimentadas, tienen códigos de conducta muy amplios, justamente lo que permite esta delación es desbaratar ese tipo de bandas que son súper complicadas. Recordar que el 228 Water se refería, por ejemplo, a un secuestro, una sustracción de un menor. Entonces, ahí también el fiscal va a tener que justipreciar, bueno, ¿vale la pena que esta persona condenada cumpla la mitad de su condena, o en vez de 20 años, 10, pero recupero a un niño que está secuestrado? Yo creo que bien vale la pena, fíjate, porque la veo una persona. Bien vale la pena desbaratar una asociación terrorista que está sembrando el pánico o matando personas. Yo creo que sí, bien vale la pena. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo también soy de la idea que no debiéramos sustraer delitos, porque efectivamente esos delitos que son los más graves son los que están más compartimentados, que tienen un código de secreto mucho más amplio, y ese es justamente el que pretendo desbaratar. Le ofrezco la palabra perdón, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Creo que las inquietudes del diputado Calisto por su intermedio tienen todo el sentido del mundo. Evidentemente, cuando hablamos de normas de este estilo, tenemos que tener cuidado con los incentivos que se generan y que esos evidentemente conduzcan al objetivo que se pretende, o son múltiples objetivos en realidad. En primer lugar, desbaratar bandas criminales. En segundo lugar, reducir la delincuencia en las calles, o sea que los incentivos para quienes cometen este tipo de delitos hagan este tipo de conductas más costosas. En el fondo, si es que tú pretendes secuestrar menores, que tu intuición te diga, en el fondo, las probabilidades hoy día de que me pillen son más altas, porque hay incentivos razonables para quien se encuentra condenado de hablar en contra mío o de delatarme. En las condiciones actuales dentro de las cárceles, ¿eso es probable que vaya a pasar? Yo creo que es más probable que tengamos que hacer una serie de otras reformas en conjunto con esta, y tal como usted dice, señor presidente, si es que es por salvar una sola vida, bienvenido sea. Ahora bien, yo, y reitero lo que dije antes, y por eso también, a propósito de los comentarios de la Fiscalía y de la Defensoría, ingresé una redacción distinta donde ya no se hace referencia el error que habían comentado en un comienzo, que tenía que ver con que no se iba a poder cooperar eficazmente respecto de esos delitos, que efectivamente es una cuestión que no me percaté, y lo incluí como un inciso final donde se va al sentido de fondo más razonable, que es que quienes estuvieran condenados por esos delitos no van a poder suscribir un acuerdo de cooperación eficaz. ¿Por qué? Por la misma razón que lo dije en un comienzo. Aquí hay dos incentivos que poner en la balanza,
¿Queremos desbaratar bandas criminales? Por supuesto. ¿Queremos impedir que delitos tan graves como el tráfico de menores ocurran? Por supuesto. Pero queremos que el precio a pagar por eso sea que después quede un delincuente libre y lo hemos conversado con el diputado Longton. Esta inquietud, esta preocupación viene de una sensibilidad muy local también, porque aquí en la región tenemos el caso de Ámbar Cornejo, que fue asesinada porque una persona que debió haber estado en la cárcel fue puesta en libertad por la justicia. Entonces, evidentemente, cuando tenemos aquí en la región realidades tan brutales como esa, pucha, uno se lo pregunta 2, 3, 4 y hasta 5 veces si es que el precio no es muy alto y si es que no podemos buscar recetas distintas para obtener el mismo fin, que es desbaratar las bandas, que es que no ocurran esos delitos, pero que el costo no sea que otra persona muera por salvar a la primera. Yo creo que tenemos que tratar de hacer todo lo posible desde la legislación por salvar a la mayor cantidad de gente posible. El precio por una vida no puede ser otra vida. No podemos estar generando leyes que nos conduzcan a eso. No estoy diciendo que necesariamente vaya a pasar, pero lo he comentado en otras leyes. Yo, por base, desconfío del criterio de personas que no conozco. No sé qué acuerdo va a salir de una conversación entre un fiscal y un juez. Yo parto de la base de desconfiar, y les ruego que me lo disculpen. Pero es posible que llegue una ocasión, si es que nosotros no prevemos esta redacción, en que se llegue a un acuerdo de cooperación eficaz con el equivalente al chacal de donde sea, y vamos a terminar después con otro delito cometido más adelante, con otra muerte más adelante, y quizás vamos a haber logrado el objetivo de salvar otra vida. Pero creo que ese no puede ser el precio, no podemos legislar mal. Tenemos que buscar que el objetivo se cumpla, que la meta se cumpla, pero no puede ser el precio para eso dejar a delincuentes peligrosísimos. Ya no va a ser el caso libres en la calle, y me parece bien que el Ejecutivo en su nueva indicación haya quitado la libertad vigilada, pero tenemos que ver la forma de que no se les conceda beneficios que puedan eventualmente dejarlos más pronto libres de lo que debería ser con las herramientas de las que disponemos. Gracias. Yo solo precisar, porque lo comentábamos recién, esta misma comisión despachó la ley 21.627, que es ley que establece mayores restricciones a la libertad condicional, que fue una ley que suscribimos varios, pero que en estricto rigor es de autoridad del diputado Longton. Vale decir, el tema que usted plantea de la mayor flexibilidad está debidamente agotado por sanción de esta misma comisión. Además, me permito señalar que si yo voy a desconfiar de todo el sistema y todos los intervinientes operadores del sistema, mejor cerramos la puerta y nos vamos para la casa, porque efectivamente, en una opinión bastante personal, uno sí tiene un grado de desconfianza, pero si no creemos en las instituciones y no somos capaces de fortalecer las instituciones, no sé qué estamos haciendo sentados aquí. Se ofrece la palabra, vamos a votar entonces la indicación que suscribió la diputada Giles, el diputado Leiva, el diputado Soto y el diputado Vilavaca, que es la siguiente: artículo 228 quinques, cooperación eficaz calificada de un condenado tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis. El fiscal, previa aprobación del fiscal regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena hasta en 1/3 o en 1 o 2 grados en caso de presidio perpetuo. El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos que permitan satisfacer algunos de los fines de los literales indicados en el artículo anterior. En estos casos, el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador en los términos de la letra B del artículo 128t. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias. El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo. En votación, señor secretario. En la atribución del presidente. ¿Sí? Sí, y la suscribe el diputado Calisto también. Gracias, señor presidente. En votación, la indicación suscrita por los diputados, señores Leiva, Giles, Vilavaca y don Leonardo Soto también. Calisto. Y Calisto. Y diputado Calisto. Claro. ¿Se va a votar esto? Sí. Don Jorge Alessandro. En contra. En contra, don Jorge. Don Gustavo Benavente. En contra.
Perdón. A favor. En contra. Sí, yo quedé finalmente relativamente satisfecha con la explicación que nos da el Ejecutivo respecto de cómo precaver la situación de las posibles reincidencias que pudieran darse en el curso de esto, pero me parece muy relevante que quede para la historia de la ley esa explicación, porque lo primero que va a ocurrir antes de que sepamos esta duda generalizada de cómo funciona el nuevo instrumento es que va a haber una reincidencia. Me imagino que todos ustedes saben lo mismo que yo. Nos vamos a encontrar cuando todavía no tengamos los elementos con una reincidencia, probablemente además de un criminal secuestrador de niñitos o una cosa por el estilo, y no sería deseable que se entendiera que estamos legislando justamente para evitar la comisión de delitos graves, desarticular bandas, y que apareciera en la votación de esta norma, de esta parte de la norma, como justamente todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, y estando claro para la historia de la ley la explicación que se acaba de dar, voto a favor. Abstención. En contra. La diputada fue al baño. ¿Podemos? Pero aquí no hay ducha, Andrés. Pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Diputado Luis Sánchez ya votó en contra. Don Leonardo Soto. Señor secretario, voy a fundar brevemente mi voto intentando rebatirle al señor defensor que planteó la idea de ver y visualizar la proporcionalidad entre el beneficio premial de rebaja de condenas versus los delitos cometidos y la utilidad de la cooperación eficaz. Mencionó el caso de Michael Townley, que fue uno de los que colocó la bomba que produjo el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Todos conocen el hecho. Efectivamente, la justicia norteamericana lo apresó y lo condenó, pero le dio una condena rebajada, entiendo que 3 años, creo que lo que alcanzó a cumplir bajo el sistema norteamericano, y fue liberado porque le entregó información que calificaría como la que hoy día se establece en esta ley, y que logró que se obtuvieran condenas en contra de Manuel Contreras, que era el jefe de la policía política de la dictadura y que era el autor mediato, instigador y el que ordenaba todos estos asesinatos por el mundo. Entonces uno puede visualizar ahí la cooperación eficaz si era justo o era proporcional el beneficio que se obtuvo versus la rebaja de la condena. Yo recuerdo que al demostrarse la autoría inmediata de Manuel Contreras, él tuvo que renunciar a la DINA, estuvo perseguido por Interpol durante toda su vida, y ya fue rechazada la extradición. La justicia norteamericana pidió la extradición a Chile para poder enjuiciarlo, porque tenía los antecedentes para enjuiciarlo en Washington, y la justicia chilena, en dictadura, le negó la extradición y por lo tanto él se mantuvo acá. Vuelta a la democracia, él fue condenado a más de 1000 años de cárcel por ese delito y por muchos otros que ordenó, y él estuvo aproximadamente 15 años privado de libertad y murió en cautiverio, como debe morir un asesino, un genocida como él, hace pocos años atrás. Y ahí uno claro, probablemente mereció una condena mayor, pero fue por la dictadura que muchos acá apoyaron en su momento. A favor. A favor, don Leonardo. Sí. A favor, don Leonardo Soto. Diputado Yamait Orsini, por favor. A favor, presidente. A favor, diputada Maite Orsini. Diputado don Gonzalo Winter. A favor. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. A favor. 2, 4, 6, 8.
4, 1. Estamos bien, ya. 8 a favor, 4 en contra, 1 abstención. 841. 841 por 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, se aprueba. A continuación, corresponde analizar el artículo 228 septies, que donde también tenemos una... Sexies. Perdón, sexies. Sexies. Es que es medio complicado, que no está aquí el sexies. Este lo eliminan. Propuesta eliminada. Hay una propuesta del Ejecutivo de eliminar el artículo 228 sexies, y para estos efectos le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Diputado Calisto, ¿tiene un comentario antes de ofrecer la palabra? Lo que pasa es que no quiero reabrir el debate, ¿ah? ¿Ya? No sé si es posible, pero o sea, preguntarle al Ejecutivo, yo suscribí lo anterior, me parece que con respecto a la explicación que usted entregó, presidente, es suficiente respecto de lo que ayuda y colabora, en fin. Mi duda está y sigue estando respecto del crimen organizado. Es decir, o sea, quizás hay que abordarlo de manera distinta, porque si una persona que es parte de la red, de la banda, de la organización, quiere colaborar, si quiere colaborar, efectivamente, ¿es un incentivo la rebaja de pena? No, porque muchas veces las represalias a la cárcel entonces finalmente el riesgo es mayor, por lo tanto yo creo que ahí hay que darle una vuelta, porque efectivamente la única manera que yo, si soy parte de una organización criminal, voy a cooperar y que no tenga represalia es mi libertad. O sea, lo abordo porque estamos frente a una situación de nueva criminalidad en donde, y ahí me gustaría escuchar al defensor, porque creo que estamos frente a una situación que a lo mejor nosotros todavía no conocemos y que podría llegar, o que quizás está pasando, pero tenemos que advertir estos hechos. Solo recordar, diputado, que que como esta es la cooperación eficaz calificada de un condenado. Sí, en la cooperación eficaz, no de un condenado, sino de cualquier persona, sí es mucho más amplio. Sí es mucho más amplio. ¿Te fijas? Lo que pasa es que esto es este es contributivo porque este hombre ya ha sido condenado y por eso se le restringe. Pero en la cooperación eficaz calificada, para una persona no condenada, sí puedes conmutar pena y es mucho más amplio. De todas maneras, diputada Gasmuri. Gracias, presidente. Sobre el punto, efectivamente, la duda, porque lo que plantea el diputado Calisto a mí es la misma duda que se me había generado. ¿Qué pasa si tenemos condenado a un integrante de una banda que por su delación, cierto, logramos atrapar al resto y lo vamos a encarcelar ahí junto? Evidentemente que el riesgo que corre esa persona, él no va a hacer eso sabiendo que van a estar encarcelados de la misma banda. Pero es una preocupación legítima por porque, cierto, entonces, o ciertas precauciones para que en esos casos haya una protección especial que entiendo que se tendría que considerar, pero evidentemente que si el incentivo, o sea, si el resto de tu banda de criminales va a estar ahí mismo y tú lo estás delatando, no es mucho lo que vas a durar ahí, ¿no? O sea, en términos concretos. Y esa era la duda que... y no me había atrevido a preguntar mucho porque como me he perdido, la verdad no soy testigo de toda la discusión y muchas cosas ya las tienen que haber hablado, pero a mí me surge esa inquietud y creo que también, y a mí me hace bastante sentido los reparos y las aprehensiones que tiene la Defensoría Penal Pública, en ese sentido también. Entendiendo que este tema ya está zanjado, pero me parece importante poder dar la palabra a la Defensoría del Ministerio Público para que nos den una impresión respecto al tema y al Ejecutivo también. Don Carlos, don subsecretario, respecto a la inquietud del diputado Calisto y Gasmuri. Sí, presidente, por su intermedio, lo primero respecto a la duda del diputado Calisto es que efectivamente esta es una herramienta nueva que no existía, es la cooperación eficaz de un condenado. Ya aprobamos la cooperación eficaz calificada para personas que están siendo imputadas o están siendo investigadas por algún delito, y esta sería la cooperación eficaz de un condenado. En el caso del condenado, no tenemos, más bien, primero, es una institución completamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Segundo, tal y como dijo Ignacio, aquí a nivel comparado existen múltiples tipos de experiencia. Tercero, lo que sí sabemos es el comportamiento de los internos en razón de cualquier tipo de beneficio, ¿ya?
ya sea los beneficios de reducción de condena, ya sea los beneficios intrapenitenciarios contemplados en el reglamento de establecimientos penitenciarios, ya sean los beneficios para acceder a un centro de educación y trabajo, ya sean los beneficios vinculados con, o mejor dicho, la libertad condicional. En cualquiera de esos casos, uno dice, el hecho de existir algún tipo de beneficio hace que la población penal se comporte de una forma que busca ese beneficio. ¿Ya? Y eso es bien interesante, y esos son antecedentes que sí tenemos. Ahí tenemos bastante evidencia de que la población penal, por ejemplo, para acceder a una salida dominical, cumple con los requisitos para acceder a la salida dominical. Sabemos que la población penal, para acceder a un permiso de trabajo, busca cumplir los requisitos. Por cierto, hay gente que es absolutamente refractaria y que no va a someterse a ningún tipo de o que no busca ningún tipo de beneficio y salen de la cárcel sin cumplir con ningún requisito para ningún beneficio. Pero la gran mayoría de la población penal, el hecho de tener algún tipo de beneficio sí implica un comportamiento al interior del establecimiento penal para la obtención de ese beneficio, y eso ocurre con la gran mayoría de la población penal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no me parece a mí tan posible de hacer una correlación como la que hace el defensor, que decir que por el hecho de que este beneficio no implicaría la salida de la cárcel, implicaría que esta institución sería una institución de papel o una institución ineficaz. ¿Ya? Porque primero no tenemos ningún antecedente práctico para plantear aquello, y uno podría decir, el único correlato que podríamos hacer con algún antecedente práctico son los beneficios que existen actualmente, y para esos beneficios la población penal en su gran mayoría sí se comporta en la lógica del cumplimiento de esos beneficios, la población penal en su gran mayoría. ¿Ya? Pero no tenemos ningún tipo de antecedente práctico para hacer una aseveración que diga que si esta cooperación eficaz calificada de un condenado no implica la salida no implica la puesta en libertad, esta sería ineficaz. Antecedente práctico para eso no tenemos ningún tipo de evidencia. ¿Ya? Lo que sí podríamos tener es en razón de los beneficios actuales. Y en razón de los beneficios actuales que existen en distintos ordenamientos normativos, la gran mayoría de la población penal sí se comporta para cumplir con aquellos y acceder a esos beneficios. Segundo, en razón de la pregunta que hacía la diputada Ana María Gamuri y también en parte el diputado Calisto, por lo mismo nosotros hicimos una innovación recogiendo lo que se dio la semana pasada. El artículo aprobado por el Senado no lo incorporaba, y los incisos finales del artículo que se acaba de aprobar establecen la posibilidad de que tanto el juez como el fiscal otorguen medidas de protección al condenado que haya cooperado eficazmente, precisamente para que esa medida permita que este condenado coopere. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que conversábamos con el equipo cuando se hacía esta propuesta era que eventualmente los jueces puedan disponer el traslado del interno de una cárcel a otro para mantenerlo, claro, por ejemplo, para protegerlo de eventualmente si está delatando a alguien que está actualmente en la misma cárcel. Entonces, para que se den esas medidas de protección, se abrió esta puerta, y de hecho es bastante amplia, que dice que el juez podrá adoptar las medidas de protección que sean necesarias para aquello, y se refuerza también la posibilidad que el fiscal otorgue medidas de protección, con el objeto de que esta cooperación eficaz sea posible. Pero insisto, antecedentes de cómo esto operaría en la práctica no tenemos, porque es una institución completamente nueva. Solo podemos proyectar aquello que nosotros creemos que podría pasar, y eso no es evidencia práctica. Lo que el único correlativo que podríamos hacer es con los otros beneficios, y ahí la evidencia que tenemos es que la mayoría de la población penal sí acorda su comportamiento para acceder a los beneficios que están establecidos. Gracias. Yo quiero representar a Ana María. Yo le agradezco la licencia a la comisión para aclarar este tema, pero como la diputada viene en reemplazo y está bien, vuelvo a insistir. Esta es cooperación eficaz calificada y cooperación eficaz calificada de un condenado. En la cooperación calificada, eficaz calificada, que es el 228 quater, el fiscal puede acordar con el cooperador hasta el sobreseimiento definitivo.
Vale decir, usted me entrega un buen dato, yo lo libero, lo sobreseo definitivamente de la causa, lo saco, estando en juicio, antes de ser condenado, siendo condenado distinto. ¿Estamos? No, había una duda del diputado Calisto y de la diputada Gasmuri, y la quisimos aclarar, porque hay que entender que la diputada Gasmuri viene en reemplazo de otra diputada, no estuvo en la sesión anterior, y es legítimo que también ella lo tenga claro. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo respecto de la... ¿Defensor? ¿No tiene opinión? Sí. A ver, yo no voy a reiterarme, además, digamos, de extenderme demasiado. Sí. Creo que voy a guardar mis argumentos cuando discutamos la pena sustitutiva respecto de la cooperación eficaz simple y la cooperación eficaz calificada. Entiendo que hay una indicación de alguna diputada por ahí en que se refiere explícitamente a incorporar esas modificaciones y hacer viables las penas sustitutivas para el imputado que está siendo juzgado y que se acoge a cooperación eficaz, no para el condenado. Sí. Me parece que ahí algunos argumentos míos van a ser muy pertinentes. Sigo insistiendo que espero equivocarme, pero creo que van a ser pocos los condenados que intenten cooperar eficazmente en estos términos. Muchas gracias a la Defensoría. Diputado Benavente. Presidente, solo una reflexión. Pero yo creo que la cooperación eficaz para condenados, a mi juicio, es totalmente ineficaz. Sea cual sea el beneficio que se le otorgue o que se le ofrezca al condenado. Se le ofrezca la libertad, la rebaja de condena. A mi juicio, el incentivo verdadero incentivo para un condenado está en las medidas de protección que se le ofrezcan. Y lamentablemente las medidas de protección, a que hace referencia a la norma, son medidas de protección que son aplicables más que todo a personas que han cooperado durante la investigación, pero no a los condenados, porque la medida de protección quizás más eficiente sería una nueva identidad, pero a la nueva identidad no se le puede otorgar a un condenado. Yo personalmente, si estaría condenado por un delito y me ofrecen cooperar eficazmente, no lo haría. Porque si, por ejemplo, me trasladan de un penal, es ponerme y al mismo tiempo van a meter preso a alguien de mi banda, me pusieron el letrero que colabore. Y sabemos, en lenguaje coloquial, lo que le pasa al sapo. Lo sabemos. Entonces, es solo una reflexión. Muchas gracias. Pero, muchas gracias. Diputada Giles. Presidente, con todo el cariño del mundo y sin ninguna gana de reemplazarlo jamás en la presidencia de nada, le quiero decir que encuentro un poco inoficioso lo que está ocurriendo, porque se supone que los debates se dan antes de las votaciones y no después. Entonces yo le pediría, por favor, si pudiéramos seguir con la De todas maneras, votación. diputada, tiene usted razón. No, si no explicó, pero tiene usted razón, diputada, pero me parece que es una institución tan compleja y sensible que es bueno que todos los diputados lo aquilaten de buena manera, y además las medidas de protección del juez son todas las amplias que el juez pueda otorgar, eso es súper amplio. Así quedó establecido a petición del Ministerio Público. Le voy a pedir entonces al Ejecutivo las razones por las cuales se elimina el artículo 228 sexies, o propone eliminar el 228 sexies. Muchas gracias, señor presidente. La razón por la cual la propuesta del Ejecutivo está por eliminar el artículo 228 sexies dice relación con que este artículo en realidad ya está contenido en otras disposiciones de este Estatuto de Cooperación Eficaz. Por de pronto, el inciso segundo del artículo 228 sexies está transcrito literalmente en el inciso segundo del artículo 228 ter. Y por lo tanto, volver a ponerlo acá es reiterativo. Está literalmente transcrito en el lugar donde señalamos. Entonces nos queda analizar el inciso primero de este artículo. Primero parte el artículo diciendo que para los efectos de dar lugar a la cooperación eficaz, el fiscal deberá proponer un acuerdo de cooperación. Eso también ya está resuelto en el artículo 228 bis, donde se establece cómo se reconoce esta cooperación eficaz. Pero además dice que este deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado condenado o su defensor. Todo acuerdo, como bien sabemos, supone una prestación de voluntad, por lo tanto, esa frase también parece redundante.
Lo único entonces que nos quedaría por resolver es la última parte del inciso primero, que dice que deberá además resguardarse el secreto del acuerdo. Respecto de ese punto, lo cierto es que este acuerdo de cooperación no es una pieza investigativa. Es un contrato que se suscribe entre dos partes y por lo tanto solamente debiese tener acceso a él las partes que lo suscribieron. Y lo que se intenta resguardar acá es el acuerdo como el lugar en donde se determinaron las prestaciones a las cuales se obligaron las partes, no en el lugar donde se prestó la colaboración eficaz, que puede ser una declaración, puede ser un documento o cualquier otro medio de prueba. ¿Ya? Eso sí es una pieza investigativa y por lo tanto siempre está reservado para terceros. Entonces lo que se intenta acá resguardar es el acuerdo propiamente tal, es decir, a qué se obligó cada una de las partes. Acá el representante del Ministerio Público ha señalado en varias ocasiones que estos acuerdos de cooperación se van a regular por instrucción general y lo que pretende el Ejecutivo es que precisamente en esa instrucción general se pueda establecer que este acuerdo deberá ser resguardado bajo secreto. Pero si es de la preocupación de los honorables diputados y diputadas que se deje determinado por ley que este acuerdo debe ser secreto, lo que proponemos es que entonces se establezca quién tiene el deber de secreto y cuál será la sanción a que se arriesga si es que se divulga el acuerdo. Solamente por dar un ejemplo, recientemente se aprobó la ley de crimen organizado y en varias de sus disposiciones se señala que el que informe, difunda o divulgue la información será sancionado con una pena. En este caso se repite varias veces, por ejemplo, en el artículo 226J, secreto y acceso a la información de la defensa, que la pena en que incurre quien informe, difunda o divulga la información es de presidio menor en su grado medio máximo. Para ser coherentes, entonces, se propone que si es que se va a mantener este secreto por ley, se establezca quién es la persona que lo puede infringir y cuál es la sanción que arriesga en el caso de que él incurra en esa conducta. Muchas gracias. Sí, yo solo quisiera distinguir entre contrato y convención. Porque yo creo que no es un contrato, sino que es una convención, en los términos que decir. Solo eso. No genera obligaciones. Sí. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo sobre el punto que no logré... ¿Estoy bien o no? Sí. Presidente, solo sobre el punto que no logré entender eso. Hay una propuesta del Ejecutivo de redacción en el sentido de lo que planteaba la asesora de que efectivamente se regule legalmente los efectos de la infracción del secreto y que no son los obligados, porque a mí por lo menos me parece relevante que eso esté cubierto, porque evidentemente es parte de lo que estuvimos conversando aquí los últimos 40, 50 minutos, los efectos de lo que pasa, en el fondo lo que podría pasar si es que una persona colabora, si queda o no queda con el cartelito colgado de sapo, o sea, por decirlo coloquialmente, evidentemente es un tema relevante, es un tema que tiene que estar recogido en la norma, y creo que eso debiese tener una redacción que incluya todos los elementos que plantea el Ejecutivo, pero me interesaría saber si hay una propuesta. Muchas gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra. Diputado Calisto. Sí, presidente, lo que pasa es que señalaba el Ejecutivo, María Ejecutivo decía que efectivamente en estas cláusulas hay sanciones para quien divulga, ¿cierto? Hay sanciones para quien divulga parte del acuerdo. Por lo tanto, quizás sería redundante insistir en esto, ¿no? Respecto de que deberá resguardarse el secreto del acuerdo, porque ya es un acuerdo entre las partes. Muchas gracias, diputado Calisto. Le voy a ofrecer la palabra al Ministerio Público y luego al Ejecutivo sobre la pregunta también. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Solo mencionar que efectivamente cuando el Ejecutivo nos planteó la posibilidad de eliminar el 228 sexis, el único punto sobre el cual nosotros hicimos mención, sustantiva, digamos, ¿cierto? Había otra cuestión vinculada con la voluntariedad, pero que creemos que es parte de la esencia de la convención propia de la cooperación, pero sí la cuestión de que debiera quedar expresamente regulado el secreto, que el secreto debiera ser, por así decirlo, debiera tener algún tipo de reconocimiento probablemente de carácter judicial, o sea, en términos de que es reconocido así por el juez, que tenga un efecto además en una consecuencia de su divulgación,
es algo que es de la esencia de una cooperación eficaz como esta. El cooperador va a sentir que está en condiciones de hacerlo, en la medida, por un lado, como bien se ha dicho acá, que va a tener algún grado de protección, pero además también de que va a existir la posibilidad de que eso se mantenga en un grado secreto. Cuestión que también, de alguna manera, va a quedar regulado probablemente en el propio acuerdo que firme, o sea, que se suscriba entre el fiscal y el cooperador. Lo que sí, hay ciertos marcos, ¿cierto?, que están, por así decirlo, fijados en la ley, entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a la información de terceros, incluso, por ejemplo, de la defensa, que nos parece que debieran de alguna manera quedar regulados acá. Y por lo mismo, entendiendo la posibilidad de que la instrucción general pueda de alguna manera hacerse cargo de esto en los detalles, ello no alcanza a suplir la necesaria regulación que tiene que estar en la ley. Por eso yo creo, presidente, solo con el ánimo de colaborar, que en el 228 septies, cuando habla de los efectos del acuerdo, uno podría poner un inciso que haga expresa mención sobre la privacidad, digamos, perdón, sobre el secreto del mismo, sobre las consecuencias y probablemente que su regulación efectivamente después quede en el marco de la convención con la instrucción que se pueda dar al respecto por el fiscal nacional. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre el punto, la necesidad de regular ese secreto. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Efectivamente, tal y como lo planteaba María Florencia, el único punto que quedaría no ya previsto por las aprobaciones anteriores que ha habido para el Estatuto de Cooperación Eficaz tiene que ver con el resguardo del secreto del acuerdo. ¿Ya? Ese es el único punto que uno diría, bueno, ¿en qué sentido tendría aprobar el 228 seccies? El único punto sería que eso es lo único novedoso que ya no se había aprobado antes. El resto, tal y como dijo María Florencia, el inciso segundo está literal ya en el 228 bis, el resto está en distintas disposiciones o se encuentra comprendido en las distintas disposiciones ya aprobadas, y solo la frase deberá además resguardarse el secreto del acuerdo no tendría sentido incorporarla, y ahí nosotros estamos de acuerdo con el Ministerio Público que podríamos incorporarlo en el 228 septies de forma expresa para que quede total constancia de que el acuerdo tiene que ser secreto. Con ese compromiso entonces que tengamos el 228 septies incorporado, es el único efecto que no está regulado, vamos a proceder entonces a votar disculpe, Defensoría Penal Pública. Yo sugeriría eliminarlo completamente. Me parece que no es necesario lo del secreto, pero quiero fundamentar. Señoría, el vigente artículo 226J del Código Procesal Penal dice textual: secreto y acceso a la información de defensa. El Ministerio Público podrá disponer el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos. Supongo que esto podrá calificarse el acuerdo como registro o documento. El secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes, es decir, respecto de todos, cuando estime que existe riesgo para el éxito de la investigación o para la seguridad de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, peritos y en general de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento. Está la cooperación eficaz. Se aplicará lo dispuesto en el 182, es decir, secreto por el juez. Con todo, el Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Deberá adoptar medidas para garantizar que al término del secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas. Tras el cierre de la investigación, el juez de garantía deberá procurar el acceso de la defensa a todos los medios de prueba pertinentes y solo lo restringirá en los casos de aquellos establecidos en el 226b, inciso final, que es precisamente, de nuevo, aquello de lo que estamos hablando. Y el que de cualquier modo informe, difunde o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto incurre en pena de presidio menor en su grado media máximo. Entonces, si usted me pregunta a mí, derogarlo y a lo más colocar en el 226 septies, algo que diga, en lo demás se aplicará el 226J. Y yo creo que con eso no es necesario ahondar más. Diputada Giles. Claro, muy bonito, solo que dice podrá. Claro.
Entonces, presidente, lo que yo le propongo, como ya nos están llamando, es que efectivamente antes de votar esto y ver si lo derogamos o no, veamos la propuesta del Ejecutivo, que seguramente será espléndida, y lo dejemos para la próxima sesión. Sí. No, como lo del Ejecutivo desde la sesión pasada en adelante, porque antes la verdad es que dejaba bastante que desear. Oye, salvado el comentario, diputada. Oye, sí, venía y vamos también. Oye, Ministerio Público. No, solo presidente, hacer una mención. Nos quedan 4 minutos todavía de sesión, diputadas y diputados. Junto al hecho de que se trata de una facultad, es además una norma que aplica respecto de que fue incorporada a través de la ley 21.577 y por tanto es sobre crimen organizado. Y acá hay contextos de cooperación que pueden exceder perfectamente el ámbito del crimen organizado, como por ejemplo un homicidio, no en el contexto. Por tanto, uno podría hacer una referencia a ese artículo en la medida en que además lo ponga como deberá y además vincularlo para todos los efectos de cooperación. Sí, yo también coincido que debiera ser imperativo y no facultativo, y que claro, como estamos regulando cooperación eficaz nueva, no podría remitirme a esa norma. Sí, oye, tenemos que ir a sala, por eso vamos a terminar la comisión ahora, y en la siguiente sesión vemos esa propuesta de 228 septies y la eliminación en conjunto del sexties. Por haberse cumplido el objeto de acción, esta se levanta.